Hoy vamos a seguir hablando de parábolas. Hoy vamos a hablar en el capítulo 13 de Mateo. Les voy a pedir que busquen Mateo capítulo 13. Dos parábolas que hablan del mismo tema. Hablan acerca de la urgencia y de la importancia de que usted y yo busquemos el reino de Dios. Mateo capítulo 13, mis hermanos, versículos del 44 al 46. Vamos a leer y estas dos parábolas, que es la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. El tesoro y la perla preciosa. ¿Estamos listos? Leamos entonces, mis hermanos. Dice este pasaje: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta ahí vamos a leer y oramos. Padre nuestro, te bendecimos esta mañana, Señor. Hemos cantado con nuestro corazón, con un corazón agradecido, Señor. Te hemos adorado y ahora, Señor, estamos deseosos de oír y recibir tu palabra, Dios, en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro entendimiento, Señor. Que sea enriquecido este día con tus palabras, Señor. Queremos despojarnos de toda altivez, de toda soberbia, Señor, de todo aquello que pueda separarnos de ti, de todo lo que pueda estorbar que tu palabra haya cabida en nuestra vida, Señor. Ahora, por favor, toma el control de nuestros pensamientos, Señor. Toma el control de todo nuestro ser, de cada uno de los que estamos aquí, de los que están oyendo este mensaje, Señor, a través de la radio, de los que van a ver este video, Señor, a través del internet. Todas las personas que puedan ser tocadas, Señor, por tu espíritu, por tu palabra, Señor, al oír este mensaje. Bendecimos las vidas de todos, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad que tenemos, Señor, de escudriñar tu palabra, de la misericordia que tú tienes de nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender el valor, la importancia y la urgencia, Señor, de buscar tu reino, Señor, en esta vida. Gracias, Padre. Habla a tu iglesia, me pongo en tus manos y te pido que seas tú quien me use para dirigir a tu pueblo, Señor, tus palabras. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero comentarle un poco que en el capítulo 13 hay varias parábolas de las que hemos escudriñado. Una de ellas es la parábola del sembrador, que fue la primera. Luego está la parábola del trigo y la cizaña. Ambas están explicadas en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y también hay unos versículos que quiero que usted me acompañe a leer. Ahí unos versículos antes, en el versículo 34 y 35, siempre del capítulo 13, donde se explica por qué Jesús les hablaba por parábolas. Era una parte para que solo un segmento de la gente pudiera entender el mensaje de Dios, y otro porque era una profecía que tenía que cumplirse. Dice el 34: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas, dice, no les hablaba. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé ¿qué? Cosas escondidas, que están escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Entonces, el que Jesús les hablara por parábolas cumplía ese doble propósito. Uno era que el Señor estaba revelando a sus escogidos, porque el Señor decía: hay unos a los que no les he dado a entender los misterios del reino, y a nosotros el Señor le plació darnos a conocer esos misterios por parábolas que Él mismo nos da la capacidad por medio de su espíritu de comprender el significado de estas parábolas. Otras personas se quedaban sin entendimiento, se quedaban sin ser alumbrados por el Señor, y no comprendían cuál era el propósito ni cuál era la revelación de Dios en estas narraciones.
y dice que eran cosas que estaban escondidas, pero que ahora al Señor le ha placido, dice, revelarnos estas cosas. Hay un pasaje de la Escritura en el que Jesús dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños, Señor. Y cuando dice los niños no está hablando de los infantes, sino habla de los que hemos nacido de nuevo, de aquellos a los que el Señor nos ha concedido el privilegio de nacer de nuevo espiritualmente. Entonces Dios ha querido revelarnos estos misterios y quiso hacerlo a través de parábolas. Por eso es que es en cumplimiento a esa profecía que Jesús hablaba por parábolas. Hablemos de las que hoy nos incumben, que es la parábola de la perla de gran precio y del tesoro escondido. Se me viene a la mente una manera de tratar de ilustrarle el objetivo de esta parábola, que con eso quiero comenzar. Imagínense, hipotéticamente, ¿verdad? Vamos a hacer uso de la ciencia ficción esta mañana. Imagínense que nos enteráramos que como lo ponen hasta en unas películas ahí, de que hay un meteorito, que los científicos de la NASA han descubierto que hay un meteorito del tamaño de un cuarto de la Tierra que viene en dirección hacia la Tierra y que en algunos meses se va a estrellar con el planeta y lo va a destruir. ¿Verdad? Mucha televisión me van a decir. Imagínense. Pero los científicos de la NASA han descubierto que hay vida en otros. No que hay vida, sino que hay otro planeta en el que es posible que el ser humano pueda sobrevivir. Y que hay un par de naves ahí, transbordadores, que tienen capacidad para llevarse a unos 10,000 personas. Y que no pueden hacer 2 viajes en lo que ese meteorito se estrella contra la Tierra. Es decir, que hay una buena parte de la población de la Tierra que está condenada a desaparecer. Y resulta que para El Salvador regalan 5 boletos para ese viaje, en el transbordador para irse a ese otro planeta. Y viene a usted y le dicen: mire, alguien viene y le dice: mire, yo le voy a regalar todo esto, la mitad del Salvador se la voy a regalar a usted, pero solo le va a durar 3 meses, porque en 3 meses la Tierra va a desaparecer. Pero aquí hay otro boleto, aquí hay un boleto para irse a ese otro planeta donde todavía puede seguir viviendo. ¿Con qué se quedaría usted? ¿Con la mitad del país o con el boleto para irse a ese otro planeta? Muy disparada quizás la ilustración, ¿verdad? Pero en el caso que yo le planteo, yo me quedaría con el boleto. ¿Para qué quiero la mitad del Salvador si solo me va a durar unos 3 meses? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es lo mismo. El Señor nos dice que Él nos ofrece a nosotros el reino de Dios, que es eterno. Pero nosotros estamos aferrados más a las cosas de esta vida, siendo que esta vida es momentánea, es pasajera. Usted y yo aquí ni siquiera sabemos con exactitud cuánto tiempo vamos a durar. Ninguno de nosotros puede jactarse y decir: no, mire, yo de aquí al otro domingo aquí voy a estar, porque de aquí al otro domingo pueden pasar muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, y nosotros estamos tan aferrados a esta vida que no nos damos cuenta de la importancia que tiene el reino de Dios, que está al alcance, disponible, que es lo que Jesucristo nos vino a anunciar. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. A Jesús lo quisieron hacer rey en la tierra y Jesús se huyó de esas personas porque Él dijo: mi reino no es de aquí. Su reino es un reino espiritual y su reino, como dice la Escritura, es sempiterno. Eso quiere decir que es eterno, que no tiene fin, no tiene principio y no tiene fin el reino de Dios. Y en el reino de Dios usted y yo podemos vivir y podemos incluso no solo vivir felices y sin temor del mal, sino que además es un reino en el que podemos tener riquezas. Como que si nos dieran ese boleto para irnos a otro planeta, ¿verdad? Así, de extraño, de ridículo como se lo planteo. Eso es lo que Jesús pretendía transmitirle a sus discípulos al hablarles de estas 2 parábolas. Ahora, un detalle interesante para ubicarnos en el contexto de por qué Jesús utilizó la figura de un tesoro escondido en un campo. Resulta que en el tiempo de Jesús era normal hablar de tesoros escondidos. Por eso es que también
Usted ve que habla de que los piratas escondían sus tesoros, porque si bien es cierto que existían los bancos ya hace mucho tiempo, pero las personas preferían que si tenían pertenencias de valor, preferían esconderlas y enterrarlas. Mire qué interesante. Esa era la costumbre. Y quiero mostrarle, vaya conmigo a Mateo, capítulo 25. Cuando Jesús habla acerca de la parábola de los talentos, que más adelante vamos a hablar de ella más en otra oportunidad, pero en Mateo 25, del 25 al 27, quiero que lea conmigo. Cuando el Señor le pide cuentas al siervo negligente, le dice, le responde el siervo negligente, por lo cual tuve miedo, le dice, cuando le piden cuentas, ¿verdad? Y fui, ¿qué dice que hizo? Y escondí tu talento, ¿en dónde? Porque era habitual que la gente, si tenía algo de valor y no quería perderlo, lo que hacía era enterrarlo, para cuidarlo. O sea, no era para descuidarlo, era para conservarlo. La intención de enterrarlo era para guardarlo, para cuidarlo. Y dice, escondí tu talento, aquí tienes lo que es tuyo. Aunque, repito, ya existían los bancos. ¿Por qué digo que ya existían los bancos? Siga leyendo, miren el 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, ¿qué le dice? En aquel tiempo Jesús utilizó estas expresiones, o sea, no les iba a decir algo desconocido a ellos. Si usó esta figura es porque existían este tipo de funciones y de personajes. ¿Debías haber dado mi dinero a quienes les dice? Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. O sea que ya existían los bancos. Se podía dar el dinero a un banquero que le tuviera. El problema es que no existían los medios para salvaguardar los bienes como en nuestros tiempos. Entonces era habitual que si había un banquero y la gente sabía, mira, este banquero, allí vas a encontrar oro en cantidad, hay mucho dinero. Entonces armaban sus bandas de ladrones, que por cierto Barrabás era uno de esos malhechores, ¿verdad? Igual que los que crucificaron al lado de Jesús, también probablemente eran de ese tipo de personas, ¿verdad? Asaltantes de bancos, ¿me entiende? Y pues sí, como no tenían la tecnología de nuestros tiempos, era fácil ir a robar, asaltar un banco. Y las personas que tenían ahí resguardados sus bienes, no habían seguros. Mire, no me preocupe que está asegurado y si me roban, el seguro va a pagar. No, si le robaban en el banco, los dueños de los bienes se quedaban. Entonces las personas preferían enterrar sus bienes. Por eso es que Jesús utilizó la figura. ¿Qué quiere decir? Vamos sacándole provecho a esto. Cuando alguien tenía algo que consideraba muy valioso, ¿qué hacía con él? Lo enterraba. Y lo enterraba en algo que fuera suyo. Porque si otro llegaba y lo encontraba, que es el ejemplo que pone aquí, porque dice que llegó y encontró el tesoro en un campo. Y cuando lo descubrió, ¿qué hizo? Lo volvió a enterrar. Y entonces se fue donde el dueño del campo, que probablemente no sabía, y le decía, ay hermano René, le compro el lotecito, $10,000 quiero, está bueno, pero sabía que ahí había y al comprar el terreno, lo que estaba ahí era suyo. Entonces Jesús nos está diciendo que si hay algo que para nosotros es valioso, que por eso es que Él compara el reino de los cielos o el reino de Dios con ese tesoro que está escondido en el campo, es que si hay algo que debe tener valor para nosotros, importancia, relevancia y urgencia en nuestra vida, es el reino de Dios. Jesús dijo, siempre en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, un pasaje bien conocido, mas buscad, dice, primeramente, ¿qué es lo que debemos buscar primero? El reino de Dios. Por eso nosotros animamos a los hermanos que siempre, todo el tiempo, cada día, cada semana, lo primero que usted y yo tenemos que buscar es el reino de Dios. Porque todo lo demás es secundario, hermanos. Nuestra vida, entienda esto, usted y yo somos como la neblina, dice la Biblia, que de repente aparece y al rato. ¿Y qué si usted muriera hoy, qué va a pasar con usted? ¿Qué va a hacer de usted después que sea muerto? Aquí a nosotros solo nos va a quedar el recuerdo.
Ahí sentaba la hermana Marisol, vamos a decir. Y de ahí, la vida. Y todo lo que usted haya acumulado y todo por lo que usted se haya esforzado, esmerado, todo lo que usted haya atesorado en esta vida, ¿qué va a hacer de eso? Entonces, si usted pudiera canjearlo por una eternidad bonita y agradable, la pregunta es, ¿lo canjearía? Y ese es el mensaje de Dios. O sea, si te das cuenta que en ese campo está el tesoro más valioso y ese tesoro es el reino de Dios, entonces cambia todo lo que tienes para quedarte con el reino de Dios. Ese es el mensaje que Jesús nos manda con esta parábola. Pero seamos aquí, vamos siendo un poquito francos. Realmente así es como nosotros vemos el reino de Dios. Somos de los que de verdad le damos prioridad al reino de Dios, a las cosas de Dios, amar a Dios, a servir a Dios, a agradar a Dios. ¿Es para nosotros la prioridad más importante o son las cosas de esta vida más importantes para nosotros que el reino de Dios? Francamente, la iglesia, ¿cómo vive? Hemos considerado que el reino de Dios es ese tesoro muy valioso del cual nosotros no lo queremos perder, ni lo queremos descuidar, ni lo queremos poner en riesgo, o son las cosas de esta vida para nosotros más valiosas que el reino de Dios. Tristemente debemos admitir que nuestra cultura y todo como nos han formado, incluso espiritualmente, le damos más prioridad a las cosas de esta vida. Para nosotros es más importante qué comer, qué vestir, dónde vivir. Esas cosas son más importantes para nosotros que decir las cosas de Dios. No, las cosas de Dios pueden esperar. Aquí lo importante es rebuscarse uno por vivir bien. Hemos sido mal enseñados. Entonces, si hay algo que esta parábola el Señor persigue, es que nosotros aprendamos a darle la importancia al reino de Dios y el sentido de urgencia también, porque hay quienes creen, sí, el reino de Dios, ya cuando sea tiempo yo me voy a acercar a Dios. Como si fuera una opción o algo que nosotros podamos posponer hasta que nosotros querramos, cuando el Señor en el capítulo 27 del libro de Proverbios, en el versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá consigo el próximo día. No nos jactemos. Nadie puede decir que va a estar vivo mañana. Cualquier cosa podría ocurrir. Ahora, aquí hay una lección importante también, y es que comprometerse con el reino de Dios, comprometerse con el reino de Dios puede significar la renuncia a ciertos bienes materiales y sentimentales de gran valor para nosotros. Comprometerse con el reino de Dios puede significar eso, y ahí es donde usted debe hacerse la pregunta: ¿estaría yo dispuesto a renunciar a algunas cosas de esta vida por amor al reino de Dios? Hay un ejemplo y quiero que me acompañen a Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30. Esta es la narración acerca de un joven que vino a buscar a Jesús y que tenía muchas riquezas. Aquí está, y por eso le dije, comprometerse con el reino de Dios puede significar también la renuncia a ciertos bienes materiales y sentimentales de gran valor para nuestra vida. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué le dice? ¿Qué tengo que hacer para heredar o para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le dijo: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hagamos una pausa ahí. Hasta donde hemos leído, si usted pudiera hacer un juicio, una valoración de eso, ¿usted diría que este muchacho de verdad estaba interesado en alcanzar la vida eterna? ¿Sí o no? Sí. Y no por eso lo fue a buscar, pues.
Y cuando Jesús le da las primeras instrucciones de lo que él tenía que hacer para poder heredar la vida eterna, me imagino que el muchacho se debe haber sentido alegre. Señor, le dijo, todo eso desde que soy muy pequeño y joven lo he hecho, o sea que estoy bien. ¿Verdad? Hasta ahí podríamos decir que era alguien que había cumplido, que estaba apto para el reino de Dios. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, ¿qué le dijo? Una cosa te falta, le dijo. Anda, vende todo lo que tienes y ¿qué? Y dalo a los pobres. Uy, ¿y qué le dice después? Te vas a quedar pobre, le dijo. ¿Tendrás tesoros en dónde? Y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, algunos entienden que despojarnos de los bienes podría ser, en ese caso específico, significa que nos vamos a quedar pobres. Pero Jesús le dijo, ¿vas a tener tesoros en dónde? ¿Y a dónde es que el muchacho andaba buscando herencia? ¿A dónde andaba buscando herencia? La pregunta que él le hizo es, ¿qué tengo que hacer para heredar? O sea que Jesús lo que le estaba diciendo, yo te voy a canjear la moneda que tenés en esta vida por la moneda que se utiliza. Me va a decir otra vez que es una locura, pero no es una locura. Te voy a cambiar las riquezas que vos usas aquí por las riquezas que te van a servir en la eternidad. Y el muchacho no tuvo la capacidad de entender por un lado, y por otro no tuvo la capacidad para despojarse del amor a las cosas de esta vida, que es una vida pasajera, por las riquezas que Dios le ofrece, que son eternas. Porque le dijo, vas a tener tesoros en el cielo. No le dijo, te vas a quedar sin nada. Te voy a estas, ve y repártelas a los pobres, porque de todas maneras de nada te sirve. Hay otro pasaje que dice que un rico había atesorado muchas riquezas y decía para sí mismo, alma mía, come, bebe y regocíjate. Y el Señor le responde, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces ahora vemos de otro lado, Dios está diciendo, deja esas cosas y aquí están las riquezas eternas, aquí están los tesoros en el cielo, y tú ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, dice el 22, ¿qué fue lo que causó en el corazón del joven? Aflicción. Mire. Es que ahí es donde vamos a nuestra mente finita, nuestra mente, como dijéramos, cuando no entiende las cosas del reino de Dios, nos aferramos a las cosas de esta vida y nos preocupamos más por las cosas de esta vida que por las cosas de Dios. Porque el joven dice que lo que le causó esto fue aflicción. O sea que tengo que deshacerme, tengo que quitarle el amor a las cosas de esta vida para realmente interesarme en las cosas de Dios. Pero él, afligido por esta palabra, ¿cómo se fue? Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El Señor dijo en otra ocasión, dijo que una persona no le puede servir a dos señores. Y cuando Jesús dijo esto, se refería, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que decidir a quién de los dos vamos a amar más, si a Dios o a las riquezas. Yo estoy seguro que si las personas, los humanistas, los capitalistas, me escucharan a mí hablar de estas cosas, dirían que soy un mediocre. Así dirían. Dirían que soy un apologeta de la mediocridad, que estoy diciéndole a la gente, no me confórmense con nada, pero no se preocupen porque allá en el cielo, y dirían, me cuestionarían y dirían, ¿está usted diciéndole a esta gente que no se preocupen por la riqueza? Pero es que el Señor nos dijo eso, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así dice la Escritura, no me lo he inventado yo. Pero también dice la Biblia que todo lo que sea necesario en nuestra vida para cumplir el propósito de Dios, Él lo va a proveer. Así es que si Dios en sus planes para su vida está contemplado que usted va a ser millonario, porque con esa riqueza usted va a contribuir a que su reino se extienda, entonces Dios lo va a hacer millonario. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Ahora, si Dios dice voy a ser millonario y este va a ser un gran egocéntrico,
entonces no le voy a dar algo que le va a hacer daño, porque Dios conoce quiénes somos y conoce nuestra vida desde el principio hasta el final, y nos va a dar lo que Él sabe que nosotros necesitamos para cumplir el propósito suyo en nuestra vida. Entonces yo no estoy diciendo que Dios no le puede dar riqueza, no estoy diciendo que usted no pueda prosperar, estoy diciendo que usted va a prosperar en la medida del propósito de Dios, y que Dios le va a dar a usted aquello con lo que usted esté contento, de tal manera que no le haga falta nada, o le va a dar abundancia para que usted pueda honrar a Dios y bendecir a su prójimo. Sea cual sea el propósito de Dios, lo que Él nos dice es que lo más importante siempre tiene que ser su reino. No debemos enamorarnos de las cosas de esta vida ni de las riquezas de esta vida. Dice: el afligido se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, Jesús le sacó provecho a esto, dijo a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Cuán difícilmente entrarán, ¿en dónde? Los que tienen. ¿Por qué será que Jesús les dijo esto? Pero lo pone ahí entre signos de exclamación. Qué difícil es que aquellos que tienen cosas materiales o riquezas de esta vida puedan entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque aman más sus riquezas que a Dios, y Dios dice que no se puede servir a dos señores. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que ¿qué? Confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, si esa fuera la condición, hermano, oiga lo que le voy a decir. Y otra vez le digo, podría ser que usted me cuestione por lo que voy a decir. Pero si esa es la condición que Jesús dijo, Jesús les enseñó a sus discípulos que es más difícil para un rico entrar en el reino de Dios por el amor y la confianza que tiene a su riqueza. Y si esa es la condición, entonces yo digo, yo prefiero no ser rico, porque si eso me va a anclar a esta vida y me va a hacer que yo me enamore de la riqueza y que aparte mi mirada del reino de Dios, entonces yo prefiero estar en la condición óptima para que mi corazón se vuelva a Dios. ¿Me explico, hermano? Porque si una de las barreras, una de las cosas que me puede detener para que yo vea el valor que el reino de Dios tiene son las riquezas de esta vida, entonces mejor no las tengo, porque voy a amarlas más que a Dios, y esas riquezas no me van a servir eternamente. Dios, su reino, sí me van a servir eternamente. Dice luego, la comparación de pasar el camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Una de las posibles explicaciones es que agujas les decían a unas pequeñas puertas que estaban en las entradas de las ciudades, que solamente podía entrar una persona, y podía entrar de rodillas. Fíjense que se supone, históricamente se conoce que en las ciudades, como era un tiempo en el que se invadían y se hacían la guerra, las ciudades estaban amuralladas, pero tenían algunos huecos por donde podía entrar una persona, pero era un hueco bien pequeñito en el que no podía entrar de pie, tenía que entrar obligadamente arrastrado. Porque si alguien estaba, imagínense que un invasor quería entrar a la ciudad y se metía por el hueco arrastrado, ya sea que fuera de cabeza, lo primero que iba a asomar al otro lado, ¿qué era? Y si estaban allá y era un invasor, ¿qué era lo que iban a hacer? Lo iban a rasurar, ¿verdad? Entonces era estratégico, y no se podía meter con los pies para adelante porque no iba a poder avanzar, o sea, le tocaba irse. Entonces ese era el ojo de una aguja. Ahora, ¿se imagina usted un agujero así de pequeño meter un camello? Era imposible. Entonces Jesús dijo, así como es imposible meter un camello por un hueco de esto, así de difícil es meter a un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque confían demasiado en sus riquezas. Las riquezas son su ciudad fortificada, dice la Escritura en un pasaje de Proverbios. Entonces, el 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, sus discípulos, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Mire, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, para los hombres será difícil quitar su mirada de las riquezas, pero para Dios no es difícil cambiar la mente y el corazón. 28.
Esto me interesa, el 28 y 29, por favor póngale atención. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, Señor, nosotros, ¿qué le dice? Lo hemos dejado todo. Mire, quiero detenerme ahí. ¿Por qué les digo yo que si la condición de las riquezas va a ser un estorbo, algo que me impide entrar al reino de Dios, prefiero no tenerlas? Pedro le dijo a Jesús, lo hemos dejado, y que era todo. No, por eso, pero Pedro, específicamente Pedro, que era todo. Pedro no tenía nada, su barca y sus redes, vaya. Y si usted no tiene nada y le dice, déjalo todo. Si solo la ropa que ando puesto tengo. Pero si usted dice, no hombre, mire, yo soy dueño de Zaragoza entero, es mío. Y tengo que despojarme. Ay. Y tengo unas casas allá y un rancho en la playa y tengo una casa en Miami y empieza usted a pensar en todo lo que tiene que dejar, le va a costar más. Y por eso Pedro le dijo al Señor, nosotros, y si las redes ya estaban rotas, si ya ni agarrábamos nada, vos, y cuando vos llegaste y nos dijiste que nos querías hacer pescadores de hombres, es porque viste que pescando peces no nos salía nada. ¿Me entiendes? O sea, le dijo Jesús, mira, si vos no te sale nada, entonces dejándolo, dice la Biblia, y dejándolo todo, le siguieron, dejando sus redes, su barca, le siguieron. No tenían gran cosa que dejar. Es más fácil cuando uno no está aferrado a un montón de cosas, dejarlas, ¿verdad? Vuelvo a decir, dirán que es una apología de la mediocridad, pero no es así. Simplemente es que el reino de Dios es más importante que cualquier cosa en esta vida. Entonces dice, Pedro comenzó a decirles, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús les respondió y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos. Hay algunos que cuando dicen mujer, gloria a Dios, dicen, o tierras, ¿por causa de quién, hermanos? Por causa de mí y del evangelio. Siga leyendo, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Con qué? Con persecuciones. Y en el siglo venidero, alguien ahí al leer el versículo 30 se alegra porque dice 100 veces más. Ya le voy a explicar a qué dice. Dice casas, hermanas, hermanos, ¿qué más dice? Madres. Pero ahí ya no dice mujer, ¿verdad? ¿Verdad que no dice? Ni hombre. Pero le voy a explicar, no es broma, es que estoy hablando en serio. Es que lo que Jesús dijo, puede ser que antes de venir a Cristo yo solo tenía una casa. Oiga lo que le voy a decir, tenía una casa, pero ahora tengo cientos de casas. Porque voy a partir de esto que le voy a decir, a lo mejor usted se va a reír, pero su casa también es mi casa. ¿Aló? ¿Y la mía? También debería de ser su casa. Todos ustedes son mis hermanos, son mi familia. Entonces tengo más hermanos, más hermanas, padres. Y lo único que no dijo fue mujer. Ahí ya cambió, porque ahí sí solo es una, ¿verdad? Entonces lo que Jesús estaba diciendo, ¿por qué digo que está hablando de eso? Porque después dice tierras con persecuciones. O sea, él advirtió, o sea, hoy que ustedes están en el evangelio del reino, todo lo de los demás es de ustedes. Pero recuerden que siempre serán perseguidos, ¿verdad? O sea, no es que van a vivir tranquilos. Entonces, pero el Señor está diciendo, van a recibir 100 veces más. Ahora, dice el Señor, ahora. Pero ahora algunos creen, bueno, entonces ahorita voy a darle mis bienes al Señor, pero yo ya quiero ver esas 100 casas. Es más, le voy a dar un listado de dónde las quiero.
¿Algún enfermo, extremista, literalista diría, es que ahí dice 100 veces más ahora, hermano, y yo ya le di la que tenía al Señor, así que quiero 100. Es que el Señor no estaba hablando en ese sentido. Él está diciendo que ahora en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, todo lo de los hermanos también es nuestro, y lo nuestro es de los hermanos. Pero lo que realmente interesa, dice al final del verso 30, y en el siglo venidero, es que eso es lo más valioso. Que nosotros no solamente estamos interesados en lo de esta vida, sino más aún en las cosas eternas, ¿verdad? En las cosas eternas. Dice que no reciba 100 veces más, ¿verdad? Entonces, hermano, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos con este ejemplo, esta situación que le ocurrió del joven que vino a él y él le dijo, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús les estaba enseñando una vez más a sus discípulos acerca de la importancia y el valor que tiene el reino de Dios. Y que quien no esté dispuesto a renunciar a las cosas que tienen un valor sentimental, cosas materiales o cosas sentimentales que tienen un gran valor, si no está dispuesto a renunciar por el reino de Dios, jamás va a poder entrar en él. Usted y yo tenemos que poner el reino de Dios como la prioridad número uno. De eso es de lo que habla la parábola. Regresemos a Mateo 13, la parábola de la perla del tesoro escondido, ¿verdad? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y luego lo esconde de nuevo y gozoso. ¿Cuál es la reacción que debería de causar el que nosotros descubramos el reino de Dios? Alegría, ahora que conozco el reino, ahora que me han hablado del reino de Dios, de que entiendo que el reino de Dios es algo real, algo presente, algo a lo que yo puedo acceder a través de Jesucristo, yo me alegro. Y dice, y gozoso por ello va y se deshace de todo lo que tiene, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús lo que estaba diciéndoles a sus discípulos y en este caso también a los fariseos que le escuchaban, es que el reino de Dios es el máximo bien que una persona puede alcanzar en esta vida y que puede formar parte de él desde ahora mismo, pero es necesario estar dispuesto a dejar todo lo demás para poder alcanzar ese reino. Eso les estaba diciendo a los discípulos y a los fariseos y a todos los que le oían en aquel tiempo, ¿verdad? El reino de Dios es el máximo bien que una persona puede ostentar en esta vida. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Mateo 6, 19. Estas fueron las instrucciones de Jesús. ¿Cómo dice? ¿No os hagáis tesoros en dónde? ¿Y usted y yo dónde nos queremos hacer tesoros? No me mienta, hombre. ¿Dónde quiere usted tener riquezas? ¿Ah? ¿Por qué es que usted y yo siempre andamos esperando un mejor trabajo, un mayor sueldo, mayores ingresos? ¿Para qué? No es cierto que usted quiere tener una casa grande, bonita, amueblada. No es cierto. No es cierto que quiere tener, si es posible, un carro para cada miembro de su familia. No es cierto que quisiera vivir en una colonia que estuviera amurallada y vigilada las 24 horas del día. ¿Ah? No es cierto que le gustaría irse de vacaciones a Europa. No es cierto que le gustaría tener un rancho en la playa, en el lago, con un jet ski ahí para relajarse. No es cierto. ¿O es que usted vive soñando, ay Señor, el día en que esté en tu reino, Padre? ¿Eso es lo que usted le afana todos los días? No, a nosotros nos interesan más las cosas de esta vida. Por eso es que hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar la mente. Dios dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ¿quiénes? Ladrones minan. Ahí están los tesoros, ¿verdad? Habían ladrones que, mire, había gente que acostumbraba justamente a andar buscando, no debajo del colchón, sino que iban al terreno de alguien que sabían que tenía y empezaban a ver, a escarbar, ¿verdad? Para ver si le encontraban el tesoro y se lo saqueaban. 20. Si no, dice el Señor, su consejo, su recomendación es, haceos tesoros, ¿en dónde, hermanos?
en el cielo, allá hay que hacernos tesoros. El cielo es lo que a nosotros nos interesa, el reino de Dios es el que nos interesa, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no nos pueden robar lo que usted y yo hemos atesorado, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro. Entonces aquí viene, ¿verdad? Si allá hablamos de un tesoro escondido en un campo, ahí donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. Y si nuestro tesoro son las cosas de esta vida, nuestro corazón está en esta vida. Y si nuestro tesoro es el reino de Dios, nuestro corazón estará en el reino de Dios. La pregunta clave en este tema y en este punto para ustedes: ¿dónde está su tesoro? ¿Cuál es su tesoro? ¿Es su tesoro el reino de Dios? Porque si su tesoro es el reino de Dios, usted está enamorado de Dios, usted está en su reino, su prioridad es el reino de Dios, usted busca el reino de Dios. Y si no, si su prioridad son las cosas de esta vida, entonces probablemente esta mañana, al terminar este servicio, usted salga del templo como salió aquel joven, triste, porque se va a ir pensando: Dios me está pidiendo que deje de amar las cosas de esta vida para amarlo a Él, pero a mí las cosas de esta vida me gustan más que las cosas de Dios. Entonces va a decir: prefiero quedarme con las cosas de esta vida. Como el joven, se fue triste. Él prefirió y escogió las cosas de esta vida antes que las cosas de Dios. Y no se da cuenta, y yo uno esto con esta otra enseñanza de Jesús, no se da cuenta que nuestra vida es efímera. Somos pasajeros, somos frágiles. La Biblia dice que somos como la flor del campo, como la hierba que sale en la mañana y en la tarde se ha marchitado. Así es nuestra vida. Somos muy frágiles y no nos damos cuenta o no entendemos eso. Por eso es que Jesús dijo que es más importante buscar el reino de Dios. Por eso, ante el descubrimiento personal de Jesucristo y del reino de Dios, todos los demás valores se oscurecen. Si cuando una persona de verdad ha sido llamada por Dios, ha sido escogida por Dios y Dios le revela el valor que tiene su reino, cuando esta persona descubre esa riqueza, descubre a Jesús, todo lo demás pierde valor. Está dispuesto a seguir a Cristo. Hay un ejemplo entre uno de sus discípulos, Mateo. Era recaudador de impuestos, era Leví Mateo. Y dice la Biblia que cuando Jesús pasó donde estaba Leví Mateo recaudando los impuestos, él le dijo: sígueme. Y Mateo, dice la Biblia, dejándolo todo, le siguió. Para alguien podrá ser esto como algo así milagroso, ¿verdad? Imagínense, ¿usted cree que un recaudador de impuestos tenía poco? Tenía mucho. Zaqueo, en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, dice también que era un recaudador de impuestos. Y cuando Zaqueo se convierte al Señor, lo primero que dijo fue: la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y con la otra mitad voy a devolverle a todos los que me he bajado. Así dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, dijo, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínense, ¿dónde vería usted a un rico así, un diputado diciendo: la mitad de lo que me he robado se lo doy al pueblo, y con lo que me queda les voy a pagar lo que los he defraudado? Vería, dígame usted. Solamente Dios puede convertir un corazón de esa manera, porque para Dios, como le dijo a sus discípulos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque la prioridad para nosotros no deben ser las riquezas de esta vida, sino las riquezas de Dios. Pero hay gente que toda la vida vive afanada: cómo hacer dinero, cómo tener billetes, cómo tener más pisto, pero para las cosas de Dios no tienen tiempo. Para hablar del Señor no tienen tiempo. Para conocer más de la palabra no tienen tiempo. Esto les aburre, les da sueño. Que les hablen de pisto, si se les brillan los ojitos. Pisto, dicen, pisto, ¿dónde? Pisto. Es porque nuestro corazón está en las cosas de esta vida. Por eso decía que ante el descubrimiento personal de Jesucristo y su reino, todos los demás valores carecen de importancia. A veces olvidamos que el amor al Señor es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte eterna. Si alguno ama al mundo más que a Dios, si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, dijo Jesús, ni las cosas que están en el mundo. La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen de Dios.
Eso dijo Jesús. Entonces, el llamado que tenemos es a amar a Dios, y ese amor que sentimos por Él no tenemos que perderlo jamás, hermanos. Esa es la importancia. Y dice en Mateo 10:26, y con eso termino, Mateo 10:26. Las parábolas, la parábola de tesoro escondido y la perla de gran precio son iguales, porque la perla es alguien que descubre una perla y luego va y vende todo lo que tenía y compra aquella perla valiosa, igual que el terreno que tenía el tesoro escondido, aquello que vale realmente, que es el reino de Dios, con lo que Jesús comparó el reino, es lo más importante. Dice Mateo 10:16-26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué serviría, hermano, que nosotros ganemos todo, que es algo imposible, si vamos a perder nuestra alma? ¿Qué es más importante? ¿O qué recompensa, dice, dará el hombre por su alma? ¿O cuánto estaría el hombre dispuesto a pagar por salvar su alma? Y yo creo que la respuesta sería todo. Yo estoy dispuesto a pagar todo lo que tengo por salvar mi alma, pero no lo puedo dar, porque la salvación Dios me la ha obsequiado, porque es un regalo de Dios por gracia, por medio de la fe, para los que creen en Él. Pero es cierto que si alguien cree en Él, debe poner a Dios como la prioridad número uno en su vida. Entonces, ¿de qué nos sirve, mis hermanos, ganar todo, esmerarnos por todo lo que hay en la vida, si vamos a perder nuestra alma? Lo más importante tiene que ser para usted y para mí, y esa es la lección, el reino. Y es urgente. El tesoro está ahí. Si usted no lo compra, puede ser que cuando usted al final decida ir a adquirir ese tesoro, sea demasiado tarde. No lo olvide, no lo olvide. No es asunto solamente de que porque voy a repetir una oración, hermano, ya cuando tenga 3 plomazos y esté agonizando, le voy a decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy. No es así de sencillo. No es así de sencillo. El que cree en Él tiene vida eterna. No es por repetir una oración, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Alguien dice: yo tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle?, preguntó. No. La fe nuestra tiene que ser manifiesta con una vida que honre a Dios. No somos salvos por obras, pero las obras son una evidencia de que hemos sido salvos. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por mostrarnos la importancia, el valor, la urgencia que tiene tu reino en nuestras vidas, Señor. No es algo que puedes... Que yo me acerco a ti, tu alegría y gozo siempre me hacen revivir.
Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré.